Descifrando indicadores de enamoramiento, de señales cautelosas de que una chica podría sentir algo más por ti. 1. Contacto visual prolongado. El contacto visual prolongado es una forma poderosa de comunicación no verbal que puede revelar mucho sobre los sentimientos de una persona. Cuando alguien te mira frecuentemente o mantiene el contacto visual durante más tiempo de lo que se considera normal, esto puede indicar un interés profundo y un sentimiento de afecto. La mirada prolongada va más allá de la simple observación casual, sugiere una conexión emocional más intensa. En ese momento de conexión visual, se establece una comunicación silenciosa que trasciende las palabras, permitiendo a ambas personas sumergirse en un momento compartido de entendimiento mutuo. Esta señal puede ser especialmente significativa, ya que el contacto visual sostenido a menudo refleja una conexión emocional y un deseo de establecer un vínculo más profundo entre dos personas. Es esencial, sin embargo, considerar el contexto y otros signos de comportamiento para obtener una comprensión más completa de los sentimientos de la persona. 2. Cambios en su comportamiento. Los cambios en el comportamiento de una persona alrededor tuyo en comparación con otras personas pueden ofrecer pistas valiosas sobre sus sentimientos. Si observas que ella actúa de manera distinta cuando está contigo, es posible que estés presenciando signos de interés romántico o afecto. Estos cambios pueden manifestarse de diversas maneras, como ponerse nerviosa, una reacción que podría sugerir que tu presencia tiene un impacto especial en ella. Además, si notas que sonríe más a menudo en tu compañía, esto podría indicar que se siente feliz, cómoda o emocionada cuando está cerca de ti. La alteración en su comportamiento puede ser un reflejo de la importancia que le das y de cómo tus acciones influyen en su estado de ánimo. Es importante prestar atención a estos detalles sutiles, ya que pueden ofrecer insights valiosos sobre sus sentimientos, aunque es crucial recordar que la interpretación de estos signos debe hacerse con sensibilidad y considerando el contexto general de su relación. 3. Gestos de cercanía. La proximidad física y los gestos táctiles sutiles son formas poderosas de comunicar afecto y atracción emocional. Cuando una persona busca oportunidades para estar cerca de ti, ya sea posicionándose físicamente más cerca durante una conversación o encontrando razones para compartir el mismo espacio, podría ser un indicativo de un interés emocional más profundo. Los toques sutiles, como el contacto con el brazo durante una conversación, pueden transmitir una conexión emocional y un deseo de establecer una intimidad más allá de lo puramente amistoso. Este tipo de gestos suelen revelar un nivel de comodidad y confianza, ya que la persona se siente lo suficientemente cercana como para compartir un contacto físico. Sin embargo, es fundamental interpretar estos gestos dentro del contexto general y considerar la personalidad y las preferencias individuales, ya que algunas personas pueden ser naturalmente más táctiles que otras. En conjunto con otras señales, los gestos de cercanía pueden ofrecer un indicio valioso sobre el interés emocional de la persona hacia ti. 4. Mensajes o llamadas frecuentes. Cuando alguien te envía mensajes de texto o realiza llamadas de manera frecuente, especialmente sin un motivo específico aparente, es probable que esté buscando mantener una conexión constante contigo. Estos gestos indican un interés continuo y un deseo de estar presente en tu vida, más allá de las interacciones casuales. La frecuencia de los mensajes o llamadas sugiere que la persona piensa en ti regularmente y busca activamente oportunidades para compartir momentos, pensamientos o simplemente estar en contacto. Este comportamiento puede ser interpretado como una forma de establecer y fortalecer vínculos emocionales, creando una línea de comunicación abierta y constante. La ausencia de un motivo específico para estas interacciones sugiere que la conexión en sí misma es lo que realmente importa para la persona, y esto puede ser un indicativo claro de que sus sentimientos van más allá de la amistad casual. Sin embargo, es importante considerar el contexto general de la relación y otros signos de interés emocional para obtener una comprensión más completa de sus sentimientos. 5. Celos o incomodidad.
Cuando una persona parece mostrar incomodidad o celos al hablar de otras personas del sexo opuesto en tu presencia, es posible que estés presenciando signos de sentimientos más profundos. Estas reacciones emocionales sugieren que la idea de compartir tu atención o afecto con otras personas genera malestar o inseguridad en ella. La incomodidad puede manifestarse a través de cambios en la expresión facial, el tono de voz o incluso el lenguaje corporal, revelando una preocupación por la posibilidad de perder tu interés o afecto. Los celos, por otro lado, indican un temor a la competencia y un deseo de ser la única persona significativa en tu vida. Este tipo de reacciones emocionales sugiere que la persona podría tener sentimientos más profundos hacia ti y que la idea de que estés involucrado con otras personas genera un impacto emocional significativo en ella. Sin embargo, es crucial abordar estas situaciones con sensibilidad y comprender que la incomodidad o los celos pueden tener diversas causas y no siempre son indicativos de sentimientos románticos. Es recomendable tener conversaciones abiertas y honestas para comprender mejor sus emociones y establecer una comunicación clara sobre la naturaleza de su relación. 7. Compromiso en actividades contigo. Cuando una persona te elogia con regularidad, especialmente al destacar aspectos personales, es probable que esté intentando expresar sus sentimientos de una manera indirecta. Los cumplidos frecuentes no solo reflejan una apreciación por tus cualidades, sino que también pueden indicar un interés romántico subyacente. Al elogiar aspectos personales, como tu personalidad, apariencia o habilidades, la persona está comunicando de manera positiva su admiración y afecto hacia ti. Los cumplidos pueden ser una forma sutil de expresar sentimientos más profundos sin abordar directamente el tema. La persona podría estar buscando destacar lo que valora y encuentra atractivo en ti como una manera de transmitir su interés romántico sin verbalizarlo de manera explícita. Es importante prestar atención al tono y al contexto de estos cumplidos, ya que pueden ofrecer pistas adicionales sobre la intensidad de los sentimientos de la persona. En última instancia, la comunicación abierta y la interpretación cuidadosa de estos gestos pueden ayudar a comprender mejor la naturaleza de sus emociones. 8. Cumplidos y elogios frecuentes. Cuando una persona te elogia con regularidad, especialmente al destacar aspectos personales, es probable que esté intentando expresar sus sentimientos de una manera indirecta. Los cumplidos frecuentes no solo reflejan una apreciación por tus cualidades, sino que también pueden indicar un interés romántico subyacente. Al elogiar aspectos personales, como tu personalidad, apariencia o habilidades, la persona está comunicando de manera positiva su admiración y afecto hacia ti. Los cumplidos pueden ser una forma sutil de expresar sentimientos más profundos sin abordar directamente el tema. La persona podría estar buscando destacar lo que valora y encuentra atractivo en ti como una manera de transmitir su interés romántico sin verbalizarlo de manera explícita. Es importante prestar atención al tono y al contexto de estos cumplidos, ya que pueden ofrecer pistas adicionales sobre la intensidad de los sentimientos de la persona. En última instancia, la comunicación abierta y la interpretación cuidadosa de estos gestos pueden ayudar a comprender mejor la naturaleza de sus emociones.